Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier Carrizo, estoy acá nuevamente para acompañarlos en esta hora, en este nuevo episodio de Igmar, aquí por el canal de YouTube de Compochoclos TV, y hoy tenemos un programón, literal. Tendremos la participación de dos directoras argentinas, una documentalista y otra directora de una ficción, que tienen estreno en el día de hoy, ¿sí? En el Cine Gaumont. Estamos hablando de la película, en primer lugar, de la película El Adío o El Adiós de Toya Bonino, un ensayo documental en el cual la directora con la que vamos a hablar ahora desarrolla una cierta sorpresa en su vida cuando descubre que su abuelo había tenido una relación con Benito Mussolini y el fascismo italiano. Y por otra parte, luego estaremos aquí charlando presencialmente, que va a venir en unos minutos, con Luciana Piantanida, la directora y guionista que forma parte del grupo Pensar con las Manos, en este caso realizadora de la película Todas las Fuerzas, que obtuvo ni más ni menos que el premio a la mejor película en la última de la competencia argentina, en la última edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Bafisi. Nosotros estuvimos ahí para presenciar el momento en que la película obtuvo el premio, así que bueno, lo tenemos recordando con ella y estaremos repasando un poco la película para que a ver si les dan ganas y bueno, en este momento que tanto lo necesitamos, llenamos de espectadores el Cine Gaumont para presenciar estas dos películas que tienen estreno en el día de hoy, como les dije. Así que bien, vamos a pasar, no sé si Toya estará por ahí. Hola Toya, buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? A ver. No te escucho, a ver si... ¿No tiene? Ah, ¿puede ser que no tengas micrófono activo, Toya? ¿Hola? Sí. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos solucionar, a ver si podemos tener el contacto con Toya. A ver, vamos a probar nuevamente. Recordemos que, bueno, ella es la realizadora de un documental, un ensayo documental que tiene estreno en el día de la fecha en el Cine Gaumont, como estábamos comentando, ¿sí? También tuvo su paso por la competencia argentina del último Bafisi 26. Y bueno, intentaremos a ver si la podemos escuchar. ¿No? No, bueno. Bien, bueno, no podemos lamentablemente contactarnos con Toya porque no escuchamos su micrófono. Así que bueno, les comentamos que la película, como les decía, que tiene estreno en el día de hoy, es un ensayo documental bastante fervoroso, en el cual la directora indaga acerca del pasado de su abuelo, ¿sí? A partir de que descubre ciertas imágenes en negativo, 6 imágenes, si mal no recuerdo, en donde lo blanco es negro y lo negro es blanco, ¿no es cierto? En donde se puede ver a su abuelo con la figura de Benito Mussolini. Esto estaba oculto con su familia, supuestamente la familia no hablaba del tema, ¿no es cierto?, en las reuniones familiares, por lo general, ¿no es cierto? Y esta condición que se sostenía por parte del abuelo también era visible en cierta manera de corresponderse con la abuela, ¿no? Sin la intención de spoilear demasiado el documental, creo que la forma documentalista está aferrada a ciertas, quizás a ciertos lenguajes modernos que últimamente estamos acostumbrados en algunas cinematografías locales a presenciar esta manera de
de abordar el documental a partir de registros, de registros familiares, de registros caseros, si se quiere, ¿no es cierto? Que además, bueno, están entremezclados con nuevas reposiciones, que pueden aportar a la causa, además de imágenes de archivo, algo que quizás estamos más afines a ver con esta cuestión de vincular a la familia, ¿no? Como protagonista, como sucede quizás en Adiós a la memoria de Nicolás Prividera, o en el mediometraje de Cartas a una señorita de París, que bueno, todavía tuvimos la oportunidad de ver, aunque todavía no haya sido presentado. ¿Sí? Lamentablemente, bueno, tenemos algún inconveniente con el micrófono, con la voz ahí de Toya, y bueno, no podemos concretar la entrevista. Una pena, ahora esperaremos unos minutos más a ver si lo podemos solucionar, pero bueno, de todas maneras, que sepan que es un inmenso documental, ¿sí? Es un documental que vale la pena realmente asistir a verlo en el cine, sobre todo, ¿sí? Por esta cuestión que les estaba contando, a partir de esto de la utilización de diferentes formatos que dan una idea de ese lenguaje en el que aborda la directora para narrarlo. Y como les decía, en el que se entremezclan cuestiones de familia con material de archivo, más a otro tipo de materiales que, digamos, originales, realizados para la película. ¿Qué más les puedo decir al respecto? La película, como les dije, formó parte de la competencia argentina, ¿sí? De Bafisi, causó como muy buena impresión, no solo entre los espectadores, sino también en la prensa. Y bueno, como les dije, a partir de el día de hoy es estreno en Cine Gaumont. Nos interesa mucho la opinión de Toya en este sentido, porque sabemos que ella es licenciada en artes visuales y también es licenciada en psicología, por lo que nos hubiera interesado preguntarle acerca de cómo es que llega a formarse como cineasta, porque estuvimos indagando algo sobre su carrera y no es su primera película, ya tiene una trayectoria, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que nos interesa mucho saber no solo cómo ella llega a realizar un documental en el que involucra a su familia, sino cómo ella llega a esta faceta documentalista, ya que, bueno, como ella es licenciada en psicología y en artes visuales, ¿no? Como les digo, es un documental que narra una situación bastante densa, ¿no? Imagínense que ustedes forman parte de una familia y por pedido del abuelo, Toya descubre en este caso que había algo que ocultaba a su abuelo, porque pidió ser velado, ¿no es cierto?, cuando fallece, con una camisa negra, y es la propia Toya la que ahí advierte que hay algo, esa camisa negra en realidad oculta algo, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que un día ella descubre, como les dije, como ciertas imágenes en negativo que relacionan a su abuelo con el fascismo italiano. No sé, como podemos ver en imágenes ahí, lo que hace la directora es recuperar ciertas imágenes de recuerdos, ¿sí? Que podría conservar su familia. Su abuelo siempre la recordaba, como dice el documental, por la sonrisa que su nieta tenía así como desde chiquita. Y luego el documental también se hace, reposa su mirada en esto que pueden inferir, ¿no es cierto?, de la perspectiva de diferentes familiares, ¿no es cierto?, que se corresponden en la genealogía de la familia. Y bueno, a partir de ahí el documental va haciendo como un descubrimiento de diferentes perspectivas, pero siempre, ¿no es cierto?, con una mayor mirada, una mayor observación de su directora, que es la que nos hubiera encantado preguntarle cómo es que
decide, ¿no es cierto?, cómo es que decide de realizar este documental. Imaginamos que ya de por sí el hecho de encontrarse en algún momento con esas imágenes remiten a la motivación que tiene la directora, ¿sí?, para llevar a cabo el documental. Así que bueno, nos quedamos lamentablemente con las ganas de poder entrevistarla. De todas maneras, les recomendamos que asistan al Cine Beaumont a partir de hoy para ver el documental, porque es un gran documental, ¿sí?, que tiene una motivación muy interesante para poder ser realizado. Es una película argentina que descubre cosas que no incumben solo a los argentinos, con una temática que sucede algo parecido en la película de Luciana Piantanida, ¿sí?, que estoy hablando de la película Todas las Fuerzas, o la otra película de la que íbamos a hablar hoy, y es que espero que contemos ahora en unos minutos con su directora aquí para conversar con ella sobre la peli, porque también la película trata de traspolar estas cuestiones de identidad que no solo involucran a los argentinos, sino también a otras sociedades y comunidades en Latinoamérica, ¿no es cierto?, como sucede con la película de Luciana, que en este caso apela a la situación de los migrantes, de ciertos migrantes peruanos, y a la situación que ellos tienen para, una vez que llegan a la Argentina, para desempeñarse laboralmente. En fin, cuestiones que estaremos conversando en minutos nomás con la directora. Recordamos que, por un lado, la película Ladío de Toya Bonino, si bien es una historia que transcurre en la Argentina, y más allá de eso, recurre a ciertas situaciones que pasaron por fuera de nuestro país, ¿sí? Esa cuestión de conformar una identidad apela a circunstancias extra argentinas, digamos, que no tienen nada que ver con esta nacionalidad, ¿no es cierto? Y en la película de Luciana pasa algo parecido, ¿sí? Porque si bien hay cuestiones que nos interpelan a nosotros como argentinos, también se trata de resaltar esto que tiene que ver más con la conformación de una identidad latinoamericana, ¿no es cierto? Cuán latinos somos los argentinos, cuán nacionales somos para cierto tipo de cosas, ¿no? Cuánto de nuestra identidad existe también en las periferias o fuera del contexto argentino, ¿no es cierto? Eso se puede trazar una línea, un paralelismo entre ambas películas, porque para contar lo que quieren contar de ellas mismas tienen que recurrir a algo extranacional, ¿sí?, para poder cimentar, sí, una identidad, no solo argentina, sino también, o un tema que tiene que ver con una identidad argentina, sino también como extranacional, ¿sí? O sea, que tiene que ver con algo que sucede por fuera del país, y que aborda o llega a nuestras tierras y a eso que nos conforma como cultura, como nación, como sociedad, en fin. Como les digo, entonces, Todas las Fuerzas, además de la película de la que estuve mencionando, es la película de Luciana Piantanida, ¿sí?, de que forma parte del grupo Pensar con las Manos, que pensar con las manos me hace pensar en esta idea de cámara bolígrafo, ¿no?, de lo que hablaba André Bazin, o por lo menos de lo que llegó a escribir al respecto, y a discernir de lo que sucedía en la época del cine clásico de Hollywood, a diferencia de lo que sucede con la Nouvelle Vague en Francia, ya a finales de los años 50 o durante la década del 60, ¿no? Esta idea de la cámara como con un sentido propio, en el sentido de como que la cámara sea tu propia lapicera, tu propio bolígrafo, ¿no? Entiendo que lo de pensar con las manos tiene un poco que ver con eso. Hay un cineasta muy interesante que forma parte de la agrupación, que es Francisco Márquez, recordado por La Noche Larga de Francisco Sanctis, ¿sí? Pero
Yo lo tengo más presente con una película que tuve la oportunidad de trabajar para mi proyecto de graduación de tesis de grado, que es Después de Sarmiento, que es un documental en ese caso, en el que se trata sobre una escuela de aquí, de Retiro, creo que si no mal no recuerdo es la Escuela Sarmiento, en la cual en el turno mañana van los chicos, ¿no es cierto?, digamos, los chicos bien, digamos, del barrio de Retiro, siguen al turno tarde, todo lo contrario, van como los villeros, ¿no?, entre comillas. O sea, reconocemos ya de por sí en el barrio de Retiro un barrio en el cual existen diferentes clases sociales bastante polarizadas, ¿no? Por un lado, por la calle Juncal podemos encontrar no solo oficinas, sino también muchas casas de viviendas antiguas, donde si bien no conviven quizás, digamos, la familia tradicional de la oligarquía argentina, porque eso se da más en otros barrios, sí se puede hablar de familias, ¿no es cierto? Bueno, el edificio Cábana, ¿no? Familias con otro poder adquisitivo muy diferente a la que sucede del otro lado de las vías del tren, ¿sí? Con la gente que vive en la villa de Retiro. Y en esa escuela lo que hace Francisco Márquez justamente es indagar acerca de las posibilidades no solo de los estudiantes, ya sea del turno mañana, sino también las del turno tarde, y las diferencias que existen entre ellos, ¿sí? Ya sea por adueñarse a ver quién toma la posta del centro de estudiantes, ¿sí? ¿Qué posibilidades tienen los del centro de ser los del turno tarde, quienes lleven adelante el centro de estudiantes de la escuela? ¿Y qué posibilidades tienen los que no, los que en realidad creen que el centro de estudiantes tienen que encabezarlo ellos, ¿no? Entonces ahí como que se genera una tensión, una rispidez, una asperacidad entre los diálogos que registra, ¿no es cierto?, como si estuviera escondido cual fantasma su director para poder llevar acá, para poder obtener los registros que obtiene durante el documental. Y por eso creo que pensar con las manos hace referencia a esto, ¿no? A esta idea de cámara bolígrafo godardiana, ¿sí? Si se quiere, que proviene desde la Nouvelle Vague, diferenciándose de lo que aportaba el cine clásico y el cine de estudios hasta la época. Así que creo que pensar con las manos hace referencia a eso. Y en el caso de Luciana Piantanida, en esta ocasión, ¿sí?, como participante de ese mismo grupo, le toca también atravesar en su nueva película una temática que también cuestiona estas normativas identitarias, ¿sí?, que conforman a la cultura y a la sociedad argentina, ¿sí? Por un lado, como decía, los chicos de las escuelas, los chicos de esta escuela, tanto del turno por los que tienen un mayor poder adquisitivo del turno mañana, con los que no lo tienen en el turno tarde, ¿sí?, todos conviviendo en una misma institución escolar. Y en el caso de la película de Luciana Piantanida, una visibilización de lo que sucede con los migrantes peruanos en nuestro país, algo que ya conocemos y que nadie puede hacer la vista gorda de esto, porque esto es algo que se sabe, la existencia de estos talleres de costura clandestinos que existen en el barrio de Floresta, algunas cuestiones que suceden en el barrio de Once respecto a la prostitución, por ejemplo. Yo fui alumno del Mariano Acosta toda la vida en la calle Moreno, no nos llamaba la atención ver prostitutas en cualquier hora del día, ya sea a la mañana, a la tarde, ¿no? No era algo completamente naturalizado, ¿sí? Me acuerdo cuando yo era pequeño, cuando era adolescente, a finales de los 90. Y la película intenta no solo llegar a este barrio, ¿sí?, donde más posa la mirada, ¿sí? La película de hecho comienza con un dron que atraviesa la Plaza 11 para meterse dentro de un hotel que lleva el mismo nombre de la plaza, ¿no es cierto? Bueno, no es la intención, como les dije, spoilear absolutamente nada, pero sí tratar de abordar un poco cuál es la temática de la película, que, como les digo, concilia, al igual que la cinematografía de Francisco Márquez, estas cuestiones
identitarias que nos interpelan a los argentinos y a las argentinas. En este caso, la película se trata sobre una protagonista que es una migrante peruana que trabaja para una familia de, si se quiere, de buen poder adquisitivo, o por lo menos que demuestra, si se quiere, ser caracterizada con un pensamiento colonizado, por lo menos a partir de la concepción y el diseño de la hija que contrata a esta señora que se llama Marlene, que es la protagonista de la película, para que cuide a su madre muy anciana, ¿no es cierto? Pero bueno, con las formas y la idiosincrasia de una clase a la que no le ha faltado nada en la vida, que no tiene que pasar por todos esos designios para poder trabajar y poder ganarse el mango de todos los días. Y bueno, esta frivolización, ¿sí? Esta visibilización que hace Luciana de esta familia, bueno, forma parte, se da cuenta de estas características a partir del miedo que le puede llegar a tener, por ejemplo, a las palomas, esta familia, cuando en realidad, ¿no es cierto?, cómo se lo toma la protagonista con cierta tranquilidad sobre el tema, demuestra que como que es un animal en que en realidad no hay nada en qué temerle, digamos. Así que bien, en la película entonces desarrolla luego que es esta actriz la que busca incansablemente a una amiga suya que está desaparecida, ¿sí? Y bueno, es allí donde atravesará los márgenes, las periferias, ya sea desde una empleada de limpieza que trabaja en un shopping por la madrugada, absolutamente oscuras, ya sea su intromisión en diferentes tipos de talleres de costura tan clandestinos, en un bar donde trabajan prostitutas y que ni siquiera una de ellas tiene papel para limpiarse en el baño, completamente sucio. O sea, diferentes cuestiones que visibilizan toda esta situación, ¿no es cierto?, de decadencia por las cuales lamentablemente transcurren ciertos sectores sociales, a diferencia de lo que viven otros, ¿no?, en este país. Me parece que es una película muy responsable y muy consciente, que exalta esta idea de la identidad latinoamericana, ¿sí? Y que, bueno, toma un conflicto principal para hacer una denuncia y una visibilización acerca de estas cuestiones que están implícitas, ¿sí?, en la sociedad argentina, no desde ahora, sino desde siempre. Así que, bueno, ¿la tenemos a Luciana por ahí, Fer? No todavía. Bueno, estamos a la espera entonces de que llegue Luciana para conversar un poquito con ella acerca de Todas las Fuerzas. Recordamos que es una película que se va a presentar, se estrena hoy en el Cine Gaumont, y tiene 3 horarios. Creo que si mal no recuerdo es 12:30, 16:30 y 20:30. Como les dije, la película formó parte de la competencia argentina de Bafisi y se llevó el premio a la mejor película. Nosotros estuvimos ahí ese día para presenciar el momento en el que ella, o la película en realidad, obtiene el premio. Y bueno, después existe esta dificultad, ¿no es cierto?, que hay en toda película. Siempre a uno le dicen que la dificultad que uno para hacer cine no debe hacer cine ni con niños ni con animales. En este caso no hay niños, pero sí hay animales, ¿no? Y no sé, nos parece bastante raro esto de encima no de trabajar con un animal doméstico, sino con palomas. O sea que me imagino que habrá habido algún tipo de dificultad quizás en el hecho de poder integrar de integrar palomas en la producción y en el rodaje, ¿no es cierto? Me imagino que tampoco habrán forzado ni lastimado a ninguna. Hay una escena muy interesante en la cual la protagonista, Marlene, protagonizada por Celia Santos, ¿sí? Tiene que sacar a una paloma
de la casa. Y por otra parte, nos llama mucho la atención que Celia Santos no es actriz, ¿sí? La protagonista de la película no es actriz y sin embargo esto pasa completamente desapercibido, ¿sí? Realmente hemos visto interpretaciones de actores o actrices en otras películas que dejan mucho de qué desear a comparación de la participación de Celia, que realmente es admirable, ¿sí? A todo esto cabe destacar que la película tiene la participación en el casting y como coach actoral de Jimena Ngannou, ¿recuerdan? La actriz de una película como El Apego, que coprotagonizada por ella y por Lola Bertet, que le fue muy bien, si no recuerdo mal, en Ámsterdam en la película. Bueno, Jimena en esta ocasión participa como coach actoral y me imagino que es muy cercano, ¿sí? a la figura de la protagonista, porque, claro, como ella no es actriz, me imagino que su rol aquí en la película justamente tiene que ver con la presencia de Celia, que, bueno, me imagino que le habrá ayudado mucho para llevar adelante su papel. Así que bueno, así quedan todos invitados, ¿sí? En el día de hoy y hasta el miércoles que viene a ver las dos películas en Cine Gaumont. Por un lado, como les dije, El Adiós o La Dio de Toya Bonino, que también formó parte de la competencia argentina del último Bafisi. Y por el otro, la película escrita y dirigida por Luciana Piantanía, Todas las Fuerzas, protagonizada por Celia Santos, como les dije, con el coach actoral por parte de Jimena Ngannou, que recibió el premio a la mejor película de la competencia argentina de la última edición del festival. Bueno, acá llegó Luciana, la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Ya me estaba imaginando las respuestas, porque tuvimos un problema con Toya, sí. y no pudo ser, no tenía activo el micrófono por algún motivo. Ay, qué problema. Sí, entonces acá, bueno, estábamos, yo estaba hablando sobre la película y aproveché y empecé a hacer como algunos paralelismos con tu película. Ay, qué bueno. Sí, pero ya estaba a punto de empezar a responder tus preguntas. No. Aquí estoy. Qué bueno, muchas gracias por venir, de veras. No, qué lindo. ¿Sabes qué? Primero te quiero preguntar, ¿qué es Pensar con las Manos? Pensar con las Manos es una productora de cine independiente que formamos tres personas que tienen la particularidad de que los tres somos directores productores. Somos Andrea Testa, Francisco Márquez y yo. Y bueno, la particularidad que tiene es esa, que producimos muy pocos proyectos que no dirija ninguno de nosotros tres. En general, bueno, cuando uno dirige, el resto produce y así nos vamos tratando. Claro, sí, vi que forma parte de la producción Francisco, y yo estaba comentando recién que yo utilicé en mi proyecto de investigación de tesis de grado, utilicé como análisis del corpus Después de Sarmiento, que es justamente una película que también aborda temas identitarios nacionales, ¿sí? Por esta cuestión de esta escuela Sarmiento que está en retiro, que por un lado los chicos del turno mañana son como los chicos del barrio que tienen mayor poder adquisitivo, que de familias y por el otro no, por el otro los del turno tarde son los chicos que que viven en la villa, que viven del otro lado de la vía, pero que sin embargo la escuela los agrupa, ¿sí? Y hasta mismo se generan tensiones dentro de la escuela a ver quién forma parte o quién más está capacitado para llevar adelante el centro de estudiantes, ¿no? Y de alguna manera me parece que se puede crear un puente con la película con Todas las Fuerzas, porque si bien son temáticas completamente diferentes, también hay una cuestión como un alcance de normativas identitarias que identifica al argentino en sí, pero traspolado también a lo que sucede con lo latinoamericano, ¿no es cierto? Porque si bien hay una visibilización de cosas que suceden en nuestro país, en nuestra ciudad, pero a partir de la vivencia de migrantes, como en este caso, el caso de Celia, peruanos. Entonces, me gustaría saber cómo es que vos llegás a esta idea en una primera ocasión, en una primera instancia.
Bueno, en principio la película nace por mi interés de filmar en el barrio de Once, ahí en la parte cerca de la plaza. Yo vivo ahí y cuando ni bien me mudé ahí, vivo ahí hace unos 15 años, pero me acuerdo mucho cuando ni bien me mudé, me impresionó mucho como esa diversidad de poblaciones que tiene la ciudad, que tiene esa parte de la ciudad, sobre todo, bueno, mucha migración de todo el mundo, pero mucha también latinoamericana. Claro. Entonces, bueno, hay algo ahí como muy rico culturalmente que me interesaba mucho. Y entonces, bueno, la película surge un poco por las ganas de que esté ese territorio y que estén las voces de migrantes latinoamericanas. Celia es de Bolivia, pero hay de Perú, hay mujeres de Perú, hay mujeres de Paraguay y de Venezuela también en la película, porque un poco la idea era eso, retratar esa diversidad y tal como decís, no como de alguna manera son mujeres que migraron en los 90, que ya se hicieron su vida acá, que nosotros como ciudadanos porteños en este caso las tenemos absolutamente asimiladas en el paisaje urbano, pero como sin embargo nos cuesta seguir incorporándolas como parte del ser nacional, ¿no? Como seguimos como pensando, bueno, los argentinos y las bolivianas, no sé, ¿no? Cuando son personas que ya hicieron su trayectoria de vida acá, que han enriquecido mucho nuestra cultura y que conviven con nosotros todo el tiempo. Vos, luego de la función para la prensa, mencionaste algunas cosas que quedé como para preguntarte, recuerdo. Por ejemplo, lo que vos mencionás, vos hablaste de que tuviste como un proceso de la escritura de guión que más o menos te mandó 3 años. Sí. Esto fue el disparador, lo que vos me contás, lo que te llevó a insertarte en la escritura de ese guión. Ahora, en todo ese tiempo, vos tuviste la facultad de enterarte de algo que pasaba, algo parecido como lo que vos no quiero spoilear nada, ¿no? Como que se ve lo que se ve desde la primera escena, que es lo que después, la búsqueda que tiene después la protagonista. ¿Vos te enteraste de algún caso así en el proceso de escritura? Bueno, fue como en paralelo un proceso de escritura y un proceso de investigación. Y esa fue una hipótesis de trabajo, la verdad. O sea, a mí me interesaba mucho pensar de qué manera se usan los cuerpos de las mujeres en general, pero en particular de las más vulneradas, ¿no? Las clases más populares, que llamamos las clases más bajas. Cómo de alguna manera el cuerpo tiene una utilización muy extrema y en eso, bueno, es difícil sin spoilear. En eso, bueno, el caso de la primera mujer que aparece es de alguna manera absolutamente literal, ¿no? Lo que pasa ahí. Entonces, esa fue una hipótesis de trabajo y después en la investigación empezamos a encontrarnos con migrantes y con trabajadoras sociales, con psicólogas que trabajan en el espacio. Y entonces ahí se repetían un montón de historias y en algunos casos aparecían estas historias también. Por ahí no eran las más notorias. Lo que pasa así mucho en Once, que es muy cercano a eso, es el tema del narcomenudeo, ¿no? Sí, hay muchas mujeres migrantes que trabajan de eso, que son el último eslabón de una cadena enorme de gente que se lleva mucho dinero, muy poderosa, y ellas son víctimas de ese trabajo realmente, porque la pasan realmente mal, y que aparte la policía se ensaña con ellas y monta operativos en Plaza Once como si estuvieran deteniendo a Pablo Escobar. Totalmente. Por una chica que no sé qué puede estar vendiendo, qué cantidad, ¿no? Entonces, bueno, eso sí hay montones de casos. Y después, bueno, la diversidad o sea, todas las variantes de eso, ¿no? Vos mencionaste que la película antes de llamarse como tal se iba a llamar El Olvido. ¿A qué se refería eso? Era como otro guión, pero pero quedó algo de eso. En un momento, la protagonista, el título nuevo también tiene que ver con eso, la protagonista habla en el taller, le está contando a una amiga y cuenta cómo se sentía cuando trabajaba en el taller, que no podía salir y entonces cuenta que estaba encerrada y que sentía que sentía que no tenía emociones, que no tenía recuerdos, que estaba vacía como una momia viviente. Y en una versión del guión eso era literal, y entonces el personaje perdía la memoria. O sea, de alguna manera el trabajo, la repetición del trabajo la llevaba a esto mismo que ella ahora cuenta más desde un lugar metafórico, ¿no? Claro. Esta idea de que se quedaba sin alma de alguna manera. Claro. Y que todo eso iba para otro lado. Entonces ahí
bueno, era literal lo del olvido. Era que perdía conciencia de quién era. Claro. Yo te mencioné como la nacionalidad de la protagonista como peruana porque... Por la coproducción. Por la coproducción, sí. Exacto. ¿Cómo es que llega alguna institución de Perú a formar parte de la coproducción de la película? Bueno, siempre estamos buscando como aliados, ¿no? Para hacer las películas, para hacerlas crecer un poquito más y... bueno, hay todo tipo de coproducción en el cine, pero esta coproducción era muy orgánica. En general las coproducciones te piden requisitos, o sea, no es que cualquier país pueda ingresar y poner plata, sino que te piden ciertos requisitos, que haya tantas personas del equipo técnico y del elenco que sean de esa nacionalidad, pues no tiene sentido que el Instituto de Cine de Perú ponga dinero en nuestra película. ¿Y quién forma parte del elenco del equipo técnico? Del elenco forman parte... Gaby, que es la primera chica a la que se le ven los piecitos, ajá. Gabriela Tejedo, después Sadit, que es una de las chicas que está en el bar, hicimos toda la postproducción de imagen y de sonido, la hicimos en Perú, también viajamos y la hicimos en Perú. Bien. Me trabé porque pensaba eso, digo, llegamos porque en este caso era muy orgánica la coproducción, era re fácil porque la película ya estaba concebida con migrantes de Bolivia, migrantes de Perú, no hacía falta como forzar, ¿no? Que a veces aparece como el personaje español para sostener la coproducción, acá era muy orgánica. Y justo Francisco lo habían llamado para ser jurado en un concurso en Colombia y había compartido el jurado con también director-productor, muy raro el caso, de Perú, que es Daniel Vega Vidal, y bueno, y ahí nos conocimos y aplicamos. ¿Y cómo es esto de trabajar con actores que no lo son? Y bueno, fue una experiencia hermosa. También la peli tiene actrices que lo son, que son Silvina Sabater y Andrea Garrote. Claro. Pero después todo el resto del elenco, la protagonista, que es Celia Santos, y el resto del elenco, no. ¿Y esto fue uno de los requerimientos de los que hace referencia? ¿De Perú o nuestro? Sí, de Perú. No, de Perú no, de Perú. Me olvidé de Katy Carvajal, que hizo maquillaje y peinado hermosamente. No. Perú pide, o sea, en todas las coproducciones cada país pide que haya trabajo para las personas de su país, claro. Digamos, normalmente. No, pero podían ser actrices profesionales, podía ser lo que quisiéramos, sí. Pero tenían que ser de Perú. Y entonces... de hecho hicimos una búsqueda primero de actrices de esos países y no nos convencía y después nos terminamos de dar cuenta, era una intuición que teníamos, que estaba bueno que las mujeres en la vida real hayan pasado por alguno de esos trabajos que la película cuenta. Que es el caso de Celia, entonces. Claro, el caso de todas. Claro. Todas. De alguna, o sea, Celia trabajó mucho en taller de costura, por ejemplo, pero bueno, hay otras que fueron cuidadoras, otras que trabajaban, que hacían venta ambulante, bueno, cada una tenía su trabajo, así que fue re hermoso el proceso. Ahí entra el rol de Jimena, entonces. Sí, claro. Sí. Jimena Anganuzzi, que es una actriz extraordinaria, fue la coach también, fue parte del equipo de casting junto con Andrea Testa y Coca Solís, pero después también fue la coach y estuvo todo el rodaje ayudando a trabajar con ellas, ¿no? Y instaló un vínculo hermoso con ellas y las ayudó. Durante toda la etapa de casting ella actuaba, o sea, hacía como la contraparte, les hacía la compañera, entonces eso le permitía dirigirlas dentro de la escena. Y después, bueno, con ese lazo ya construido, durante el rodaje fue más fácil. Muchas veces les hablaba de atrás de cámara y íbamos viendo juntas y ajustando y también trabajando con todo lo que implica los nervios del rodaje, ¿no? Porque en los ensayos ya habíamos entrado en confianza y todo, pero después el rodaje es distinto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Y bueno, es distinto que te pongan una cámara. Que te pongan una cámara, que estás apurado con el tiempo, o sea, claro. Que no es, en los ensayos nos tomábamos todo el tiempo, podíamos volver y repetir, y si bien repetimos mucho durante el rodaje, bueno, se siente la tensión, ¿no? Aparte, bueno, son un montón de personas en rodaje, por más pequeña que sea la película, sí, totalmente. Son un montón de personas ahí mirándote, hablándote, dándote indicaciones, pidiéndote que por favor, entonces es un montón de cosas, que no es solo que salga bien la escena, sino también es asimilar todo eso de una manera que no intervenga en tu trabajo. Claro. Ahora, ¿por qué pensaste que para develar el conflicto principal, las personas que forman parte de la película tienen que tener dotes?
Es que no lo pensé como parte de la trama principal. Pero cuando escribiste el guión, Apareció claro. eso. No, la verdad es que no me lo propuse conscientemente y medio que apareció mientras estaba escribiendo. Apareció en una escena. Yo estaba escribiendo una escena que no está de una persecución y en un momento era una persecución en terrazas. Entonces sería que era la perseguida, iba corriendo y llegaba a la esquina, y no sabía qué hacer, yo tampoco, y entonces puse que daba un brinco un poco más largo de lo humanamente posible. Y ahí fue como una clave y dije, me parece que acá estas mujeres tienen algo más. Y empezamos a explorar un poco ese universo más fantástico, ese universo de los dones o de los superpoderes. Pero sí nos interesaba que sea como un camino que fuera aparte, ¿no? Que no estuviera en relación a la trama principal. Quiero decir, si bien pasa en las escenas que son la trama principal, no nos interesaba que algo, nos parecía que estaba bueno que contar ese, como eso de las chicas, más allá de lo productivo que es una trama, ¿no? Que necesita como su maquinaria para avanzar. Nos parecía que tenía que ser algo más que no sirva para nada, de alguna manera, ni siquiera para la trama, ¿no? Como algo más del lugar del goce. Claro, porque la película atiende un aspecto mucho más realista y de repente como hibridarlo con cierta fantasía, si se quiere, parece raro. Algo puede sonar poético cierta escena, por ejemplo, cuando ella está volando, ¿no es cierto? Pero ya lo que me pareció quizás un poco más raro, si se quiere, es cuando con lo que sucede con la chica que limpia en el shopping. Sí. O sea, menos mal que vi de vuelta la película, porque me parece que cuando la vi en función de prensa me lo perdí y yo después dije, ay, no me acordaba que sucedía esto. Y me llamó mucho la atención, o sea, el hecho de, porque parece como un personaje de transición que obviamente le sirve para darle una información muy importante a la protagonista, pero de ahí a que suceda lo que sucede... Es un montón. Sí. Bueno, todas tienen su superpoder y ese por ahí es el que aparece más, que tiene algo de humor, yo siento también, claro, ¿no? Sí. Pero a veces en la sala se ríen y me encanta. Porque se calcula que ya llegamos como preparados a esa parte, ¿no? Claro. Después de haber visto todas las otras. Ya, claro, no llama menos la atención. Claro, pero bueno, igual una amiga me decía que vino a ver una función, me decía que era el cine, estaba sentado al lado de un señor y cuando pasó eso empezó a decir, puede ser, y miraba alrededor a nosotros como no se sabía si estaba indignado, si le había dado mucha sorpresa. Claro, yo creí que había venido a ver otra cosa. Claro, pero en el último, digo, qué raro porque no le pasó antes. Claro. En ese último, bueno, un poco el efecto que decís vos lo negaste. Sí, yo claro, después cuando lo vi nuevamente dije, upa, no, esto me lo perdí. Yo estuve presente en la Usina del Arte cuando la película fue premiada, en esa extensa entrega de premios. Sí. ¿Vos estuviste? Sí, claro. ¿Estuviste? Sí. No me acordaba, no me acordaba del momento. Sí, subimos. ¿Qué te pasó cuando recibiste el premio? ¿Te lo esperabas? No. Por eso fue muy emocionante porque no lo esperábamos para nada. Entonces estábamos completamente sobrepasadas de emoción. Bueno, miles de cosas. Primero la alegría, bueno, estaba Celia, entonces la súper alegría de que Celia pueda vivir eso, claro. que era un reconocimiento a su trabajo. Y sí, y es, cada vez que lo digo me emociono, como que es un momento tan duro también, para la productora, para todos, que sí, que lo gratifiquen de esa forma debe ser muy emocionante, sí. Sí, fue sí, una especie como de mimo, de palmada, así enorme, como de, bueno, adelante, no sé. Sí, me imagino. Y eso me sigue emocionando. Sí, no tengo dudas que debe ser muy emocionante, y sobre todo después de lo que vos contaste, estar 3 años atrás de la escritura de un guión y después, poder llevarlo a cabo, poder encontrar un financiamiento, pasar por la etapa de rodaje, trabajar con actores que no lo son para crear como una instancia mucho más realista todavía. Sí. Me imagino que realmente debe ser muy emocionante. Te felicito. Muchas gracias. De veras. No había visto la película durante el Bafisi porque, viste, hay es una locura. Muchísimas películas para ver, entonces, por suerte la pude ver después. ¿Hubo alguna dificultad con trabajar con animales? Porque viste que en el cine siempre dicen que no trabajes ni con niños ni con animales. Sí. Y encima con animales que no son domésticos.
sí, fue, bueno, fue otra, ¿no? Sí, no, igual fue divertido también. Hay una mezcla igual, ¿no? Hay algunas que son de digitales, no son todas reales, las palomas. Ah, mirá vos. No son todas digitales. O sea, no son todas ni digitales ni reales. Capaz que pero las que son reales son las del patio al principio y después cuando entran a la casa, ¿no? claro, esas Claro. no. Son algunas sí, ¿no? Las que ya tienen las manos es así. Hay como una mezcla de las dos. Pero sí nos pasó en la primera escena, o sea, no la primera, sino la escena que se presentan las palomas en la casa. Sí nos pasó que era una escena, la puedo contar porque es bien del principio de la película, Sí. que era una escena que originalmente era como que estaba Celia luchando con las palomas, que hacían un alboroto bárbaro, y cuando pusimos las palomas no se quedaron quietas y no había manera de que se alboroten. Claro. No, nada las alborotaba. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar la escena, que cambió, y ahora el problema es el otro, ¿no? Que se instalaron ahí y no se mueven. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a los probables espectadores de la película hoy que se estrena en Gaumont? Que la vean, que vayan a verla. Bueno, sobre todo el primer fin de semana, que aparte nos toca corto porque el domingo está cerrado el Gaumont por las elecciones, así que bueno, me encantaría que vengan a verla. Yo creo que es una película muy entretenida, que si bien aborda un tema social, es una película también entretenida, con mucha fantasía, y creo también que tiene una dimensión así, más ligada a las emociones también. Totalmente. Entonces creo que, bueno, y tiene su sorpresa también, ¿no? Tiene su sorpresa y también tiene la posibilidad de ver en escena mujeres que en general vemos o en roles secundarios o en roles muy menores, sí, que las tenemos, que son absolutamente de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, todos conocemos a estas mujeres o cuidaron a nuestras madres o a nuestros hijos o las compramos en la verdulería. Entonces está buenísima la oportunidad de verlas, acceder un poquito a sus vidas, a la belleza que tienen para darnos. Totalmente. Luciana, muchas gracias por haberme acompañado hoy, por haber venido a esta entrevista. Muchísimos éxitos. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos con lo que suceda con la peli. Si podemos pasar por el cine estos días, también lo vamos a hacer. Dale, muchas gracias. Son 3 funciones, ¿verdad? 12:30, 16:30 y 20:30. Exactamente. Algo así. Bueno, entonces 12:30, 16:30 y 20:30, a partir de hoy, salvo el próximo domingo por las elecciones, hasta el miércoles que viene, y después veremos, de acuerdo a cómo le vaya la peli, en qué horarios continúa después. Exactamente. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Es el nuevo episodio de Ingmar acá por el canal de YouTube de Con Pochoclos TV. Nos vemos el jueves que viene a las 4 de la tarde acá por este canal. Nos vemos.